Nunca pensé que equivocarme una sola vez pudiera cambiarlo todo, hasta que me di cuenta de que ese error no era mío. Siempre se me dio bien observar, no porque alguien me enseñara, al menos no de forma consciente, sino porque era algo que me salía solo. Entraba en un sitio y, sin pensar, sabía cuántas salidas tenía, cuánta gente había, quién estaba fuera del lugar. No era algo que comentara, simplemente lo hacía. Durante años no tuvo importancia, hasta que dejé de acertar. La primera vez fue en una estación de tren. Todo normal. Movimiento constante, ruido, gente con prisa. Yo estaba sentado, observando como siempre. Conté personas, identifiqué patrones, detecté a alguien que no encajaba. Un hombre cerca de una columna. Demasiado quieto, demasiado atento. Lo marqué mentalmente. Y me equivoqué. No pasó nada. Nadie hizo nada. Nadie reaccionó. El hombre se fue como cualquier otro pasajero. Pero lo que me desconcertó no fue eso. Fue que, por primera vez, no estaba seguro. Volví a intentarlo al día siguiente. Otro lugar, otro entorno, mismo proceso. Otra vez dudé. Y ahí empezó el problema. Porque lo que antes era automático, ahora requería esfuerzo. Como si alguien hubiera cambiado algo. Decidí empezar a registrar. No lo que pasaba, sino lo que yo veía. Mis decisiones, mis lecturas. Durante varios días no encontré nada. Hasta que apareció una coincidencia. Un mismo rostro, en 3 sitios distintos, en menos de 48 horas. No era imposible, pero no encajaba. La siguiente vez lo observé mejor. Misma postura, mismo tipo de mirada, mismo patrón. No estaba ahí por casualidad. Y cuando intenté anticipar su movimiento, fallé otra vez. Volví a casa, revisé mis notas, y entonces lo vi, no en ellos, en mí. Mis patrones no eran consistentes. Había cambios, pequeños, pero constantes, como si algo estuviera interfiriendo. Esa noche no dormí, no por miedo, por necesidad de entender. Y entonces recordé algo. Un profesor, no uno cualquiera, uno de esos que no enseñan lo que dice el programa. Lo tuve años atrás, no daba teoría, hacía preguntas. ¿Qué estás viendo realmente? ¿Y si lo que ves está filtrado? En su momento no lo entendía, ahora sí. A la mañana siguiente fui a buscarlo. No sabía si seguiría en el mismo sitio, pero seguía. Misma aula, misma forma de mirar. Me senté al fondo. No dije nada. Esperé a que terminara. Cuando salió, me miró directamente, como si ya supiera que iba a ir. «Has tardado», dijo. No pregunté cómo lo sabía. «Estoy fallando», le dije. Negó con la cabeza. «No». Pausa. «Estás empezando a ver. Eso no me ayudó». «No tiene sentido», respondí. «Antes acertaba. Ahora no». «Antes veías una sola capa», dijo. «Ahora hay más». Silencio. «¿Qué capas?» Me miró unos segundos, evaluando. «Las que alguien decide que veas». Sentí un nudo en el estómago. «Eso no es posible», sonrió. «Eso es lo que tiene que parecer». Nos sentamos, sin prisa, sin que nadie prestara atención. «¿Qué estás viendo exactamente?», preguntó. Le expliqué. Los errores, las repeticiones, las presencias. No interrumpió. Cuando terminé, asintió. «Te han activado. Esa palabra no me gustó». «¿Quién?» «Eso no importa ahora». Pausa. «Importa que ya no estás observando como antes». «Entonces, ¿qué estoy haciendo?». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «Estás dentro de un sistema de observación cruzada». No respondí. Esperé. «No solo tú observas», continuó. «También eres observado. Y lo que ves se ajusta en función de eso». Ahí encajó algo. «Por eso fallo». «No fallas», corrigió. «Te corrigen». Silencio. «¿Y tú cómo sabes todo esto?». No respondió inmediatamente. Miró alrededor. «¿Como yo?». «Porque yo también pasé por eso». Eso cambió la conversación. «¿Y saliste?». Negó.
No se sale. Pausa. Se entiende. Eso no me tranquilizó. ¿Y ahora qué hago? Me miró fijamente. Deja de confiar en tu primera lectura. Eso ya lo hago. No es suficiente. Se inclinó un poco más. Empieza a observar lo que cambia después de que tú actúas. Salí de allí con la sensación de que había entendido algo, pero no todo. Y eso fue lo que me hizo cometer el siguiente error. No volví a casa. Fui a otro sitio, uno que no tenía relación con nada de lo que estaba pasando. O eso pensaba. Un lugar donde había estado cientos de veces, donde todo era normal, donde no debería haber nadie fuera de lugar. Y aún así, lo vi. No al hombre, no a los mismos de antes, a otra persona, alguien que conocía de toda la vida, una compañera de estudio, alguien con quien había pasado años sin notar nada extraño. Estaba sentada, sola, mirando su móvil. Nada fuera de lugar, pero cuando levantó la vista, no me miró como siempre. No hubo sorpresa, no hubo reacción, solo evaluación, exactamente igual que los otros. Sentí un golpe seco en el estómago, porque eso rompía todo. No era gente desconocida, no eran perfiles concretos, no había un patrón externo claro. Oh, sí lo había, pero yo no lo estaba viendo. Me acerqué, despacio, sin pensar demasiado. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, pregunté. No respondió de inmediato, bloqueó el móvil, me miró, y entonces dijo algo que no encajaba con nada. Más del que crees. Silencio. ¿De qué hablas? No respondió directamente. Miró alrededor, como ellos, como yo. Pensé que tardarías más en darte cuenta, dijo. Eso me dejó completamente quieto. ¿Darme cuenta de qué? Esta vez sí dudó. Por primera vez. Un segundo, muy leve, pero suficiente. De que no todos estamos mirando lo mismo. Volví a la calle y cambié el enfoque. Ya no buscaba quién no encajaba. Buscaba qué cambiaba cuando yo me movía. Y lo vi, por primera vez. No una persona. Varias, distribuidas, sin contacto entre ellas, pero sincronizadas. No estaban observando, estaban ajustando. Probé algo, rompí mi patrón, cambié rutas, entré en sitios sin lógica, y durante unos segundos, todo dejó de encajar. Las reacciones no eran las mismas, los tiempos fallaban, las posiciones no coincidían, y entonces ocurrió. Uno de ellos dudó, solo un segundo, pero suficiente, porque no estaba preparado para que yo me saliera del patrón. Ahí lo entendí completamente. No era vigilancia, era control dinámico, y yo no era externo, era parte. Volví a casa, revisé mis notas otra vez, y añadí algo nuevo. No lo que veía, lo que cambiaba después. El patrón se volvió claro. No aparecían al azar, aparecían en respuesta a mí. No estaban distribuidos en el espacio, estaban distribuidos en mi comportamiento. Y entonces surgió la pregunta que no había hecho antes. Fui a ver al profesor otra vez. ¿Desde cuándo?, pregunté. No dudó. Desde antes de que lo notaras. ¿Y antes de eso? Me miró, esta vez diferente. Desde antes de que empezaras a observar. Silencio. Entonces nunca estuve fuera. Negó lentamente. Nunca. Me quedé quieto, sin pensar, sin intentar entender más, porque ya era suficiente. No había descubierto un sistema. Había descubierto mi posición dentro de él, y eso cambiaba todo, porque ya no se trataba de ver mejor, se trataba de entender. ¿Qué parte de lo que veía era realmente mía? ¿Y cuál había sido colocada ahí para que yo la encontrara? Y en ese momento lo supe. Nunca dejé de observar, solo dejé de saber. ¿Quién estaba decidiendo lo que veía? Y lo más inquietante no fue eso. No fue entender que estaba dentro, ni siquiera aceptar que nunca había estado fuera. Fue darme cuenta de otra cosa, algo que había estado delante todo el tiempo y que no había querido ver,
porque hasta ese momento había asumido que el sistema reaccionaba a mí, que yo provocaba los ajustes, que mis movimientos generaban respuestas. Pero eso no explicaba algo, algo que estaba en mis notas, algo que había pasado por alto. Los tiempos no solo aparecían cuando yo llegaba, algunas veces ya estaban antes, preparados, colocados, esperando. Eso rompía la lógica, porque significaba que no siempre reaccionaban. A veces anticipaban, y si podían anticipar, eso solo dejaba dos opciones. O me estaban siguiendo desde mucho antes, o sabían lo que iba a hacer antes de que yo lo decidiera. Me quedé completamente quieto, sin moverme, sin escribir, sin intentar justificarlo, porque no había forma de hacerlo encajar sin aceptar algo más grande. No era solo un sistema de control, era un sistema de predicción. Y yo no era solo una variable observada, era un patrón conocido, algo repetido, algo estudiado durante suficiente tiempo como para dejar de ser impredecible. Respiré despacio, intentando ordenar las ideas, pero ya no tenía sentido hacerlo, porque si eso era cierto, entonces todo lo que había hecho hasta ahora también estaba dentro del margen. Incluso intentar romper el patrón, incluso intentar salir, incluso entenderlo, todo. Eso fue lo que realmente cambió algo en mí, no el sistema, no las personas, no el profesor, sino la sensación de que ya no había un fuera, que no había una decisión que no estuviera contemplada, que no había un movimiento que no estuviera previsto dentro de algún margen. Y entonces entendí por qué nunca intentaron detenerme, por qué nunca hubo confrontación, por qué todo parecía encajar lo suficiente como para no romperse del todo, porque no hacía falta. Nunca estuve lo suficientemente fuera como para ser un problema, y probablemente nunca lo estaré.